Bueno, empecé a los 12 años en un taller de actuación. Yo hasta ese momento estudiaba piano y de repente en una clase de la primaria nos dieron a leer un artículo que hablaba acerca de la muerte y de la posibilidad de quedar en nosotros en el recuerdo como el modo de supervivencia de las almas, casi, ¿no? Como la única moda, el único modo de, de poder seguir de alguna manera en el mundo, ¿no? Y eso me dio como una angustia existencial de 12 años y pensé que lo del piano era muy solitario y que quería estar con más gente y también hacer cosas que pudieran quedar en el recuerdo y pensé que el teatro trabaja. Bueno, todo esto lo pensé un poco a posteriori, ¿no? Con 12 años no es que me ponía a pensar tanto las cosas, pero sí que algo de esta angustia ante la fugacidad y el sinsentido me llevó a inscribirme en un taller de teatro y a partir de ahí ya no paré, porque me encontré muy a gusto en esa posibilidad de pensar la realidad como una construcción y de, por lo tanto pensar en que se podía cambiar, ¿no? Y luego, con el tiempo, me empecé a interesar por la dirección y en realidad me interesa el teatro como modo expresivo, ¿no? Desde todos los sitios y me gusta ir moviéndome de uno en otro. A mí me gusta pensar que no está en ningún sitio. Quiero decir que lo que hay son otras cosas, pero no porque estén peor o mejor, sino porque me gusta, necesito, y lo hago cada vez que empiezo una obra, preguntarme acerca de qué es el teatro, ¿no? Para luego poder realmente hacer que la obra solo pueda funcionar en el teatro, como que la obra también sea una especie de homenaje al medio expresivo que elija, ¿no? Eh, y justamente yo antes del confinamiento me peleaba un poco o me sentía un poco desencantado cuando iba a ver funciones que me parecía que no estaban trabajando con el dispositivo teatral, ¿no? Que eran funciones que estaban tremendamente influenciadas por modos narrativos del cine o de las series, sobre todo, que había muy poco trabajo sobre el espacio. Me pasó mucho de ver montajes muy pequeños en espacios gigantes que no trabajaban realmente con el espacio en el que estaban, y si no trabajas con el espacio, ¿por qué estás haciendo teatro, no? Digamos que el teatro necesariamente, bueno, la palabra está todo en el origen de la palabra, ¿no? En la etimología, el lugar de donde se mira, ¿no? Está el espacio y la mirada, digamos, son las dos cosas que si no están, no puede, son las dos cosas que definen al teatro. Eh, Ahora, esto no es una categoría moral, en plan, el teatro es mejor, ¿no? No hay teatro, lo que hay es una mierda. No, no hay teatro, lo que hay son otras cosas, muchas de las cuales las estamos haciendo por primera vez, entonces necesitan que no las demos por sentadas, que miremos cuáles son los medios expresivos que ese otro medio las posibilidades expresivas que ese otro medio nos proporciona para poder usarlas realmente, porque por un lado lo que vivimos es el dolor de una falta, ¿no? Se retira, se obtura la posibilidad de hacer aquello a lo que nos dedicamos. Bueno, eso es una cosa, pero luego el público no tiene la culpa de nuestro, ni de esa retirada de la posibilidad de ejercer nuestro deseo, eh, ni de nada, vamos, que lo que tenemos que hacer nosotros es, si decidimos cambiar de medio, es decir, si no podemos aguantarnos las ganas de actuar, que me parece precioso, o de hacer, y decidimos cambiar de medio, poder realmente mirar con ojos nuevos eso que es nuevo, que no es lo mismo. Porque si no, lo que pasa es que el híbrido que sale como resultado tiene muy poca potencia, ¿no? Es una especie de remedo de otra cosa. No termina de ser eso que es, no termina de refulgir, de brillar. Se queda ahí como atrapado en una especie de lamento, como si fuera una especie de producción borrosa, ¿no? Eh, por ejemplo, si voy a decido hacer algo en streaming, elegir qué cosas tiene sentido hacer en vivo, qué cosas se pueden grabar, ¿no? Porque en realidad al espectador le da igual.
que estés o no estés ahí. Depende qué es lo que estés haciendo, ¿no? Pero hay que ver si esta cuestión del vivo está siendo usada como modo expresivo o simplemente es un resabio de lo que uno recuerda que era el teatro, ¿no? Pero el teatro fundamental no es el tiempo, o sea, es el tiempo en tanto que espacio. En el streaming sí tenemos tiempo compartido, pero no tenemos espacio compartido, por lo tanto, no tenemos teatro. Lo que me pasa es que me pongo un poco radical con esto, porque siento que no es algo que yo crea, es simplemente que es algo que es así, que una mesa es una tabla con cuatro patas. Luego uno puede, sí, evidentemente, ver la infinidad de mesas que hay, ¿no? Y que puede haber una mesa con una pata, o puede haber una mesa con tres patas, ¿no? Digo, no se trata de cerrarse a una idea, pero sí de tratar de ser lo más riguroso posible a la hora de nombrar, sabiendo que siempre será un fracaso ese intento de nombrar, pero por lo menos que esté la voluntad de utilizar las palabras con precisión, ¿no? Para poder realmente llegar a algún tipo de acuerdo y poder convivir, porque de eso se trata, ¿no? Al final, de poder convivir. Si lo pensás, en realidad el streaming tiene más que ver como medio de producción, como medio expresivo, por las cosas que pone en movimiento con la televisión que con el teatro, con la televisión en vivo. Televisión en vivo hay hace muchísimo tiempo, ¿no? Sin embargo, a nadie se ocurre llamarlo así. ¿Por qué? Porque está connotada negativamente la televisión. Y el teatro está connotado positivamente. Tanto es así que gente que nunca va al teatro, que le importa muy poco el teatro, en general, políticos que les encanta hablar de teatro, citar a Lorca, y nada, es simplemente porque está como cargado de prestigio esta actividad, yo creo también por lo curiosa que es, ¿no? Porque nadie entiende cómo puede ser ¿no? Que siga existiendo esta cuestión tan rara de reunirse y ponerse frente a otros o alrededor de otros, saben quiénes somos, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando como actor en una producción del Festival de Otoño con la compañía Brumelot, que es en streaming, y ahí yo veo claramente también cómo, cómo se parece a un set de televisión, ¿no? La cuestión de... No son todos los días las funciones en streaming, y cuando toca la función en streaming hay todo un movimiento alrededor que está totalmente medido ahí sí por el tiempo, por la eficacia de los tiempos, que, que me recuerda mucho, ¿no? Al mundo de la tele. Y eso me parece a mí maravilloso, que por fin ese medio tan rico pueda ser utilizado con unos contenidos más potentes que los habituales, que no estén totalmente domesticados por la ideología dominante, ¿no? Que pueda haber ahí también potencia expresiva. Pero creo que le hacemos un flaco favor si lo llamamos teatro, ¿no? Porque, sobre todo un flaco favor al teatro, porque lo estamos como contagiando de otras lógicas, que no son ni mejores ni peores, son distintas. Todo puede ser maravilloso y todo puede ser horrible. El teatro también puede ser horrible. Creo que la mayoría de las veces lo es. Cuesta mucho realmente que suceda el teatro. Eh, pero bueno, creo que es un gran paso poder saber a qué nos dedicamos, para poder dedicarnos a eso con, con afecto, ¿no? Con dedicación, valga la redundancia. Sí, a lo mejor también las lenguas vivas van también reformulándose y a lo mejor, suponete que quedáramos confinadas para siempre, ¿no? Eh, y se llegara a desarrollar algún tipo de encuentro que recordara lo que fue el teatro cuando era posible, en el sentido de darle mucha importancia a la sincronía, al estar copresentes, aunque sean espacios distintos, a lo mejor podría ser una deriva del teatro. Pero a priori yo creo que es un poco... eh, es un poco hablar rápido, llamarlo a eso teatro, ¿no? Como se dice hablando mal y pronto, bueno, tú me entiendes, no sabes lo que te quiero decir. Si no es teatro, pues teatro. Y yo cuando empieza esta lógica me pongo loco, porque digo, ¿por qué tengo que saber lo que quiero decir? ¿No? Porque al final eso es la ideología, ¿no? Digamos, eh, ser hablado, ser hablado por algo que, en lo que uno no está ejerciendo un acto de habla, de hacerse responsable de repente de eso. ¿Por qué llamas a eso teatro, no?
también es algo que tengo en crisis, no lo sé. Creo que igual para sostener cualquier idea hay que defenderla con vehemencia y por eso defiendo con vehemencia la idea de un no, que no es... Pero me importa mucho aclarar porque siento también como a veces cuando charlamos con otra gente que piensa otras cosas, como una especie de, como si hubiera esto, como si hubiera una voluntad moral al decir, tú no entras en mi equipo, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Se trata de a mí me encanta, por ejemplo, yo ahora tuvimos la experiencia esta con HBO, en donde tuvimos que, y yo quiero hacer otra, o sea, me parece fascinante, pero no llamaría eso teatro de ninguna manera, teatro de nada, ¿no? Quitaría la idea de teatro de, de esa experiencia audiovisual, ¿no? Porque creo que no tiene nada que ver de hecho, pensarla y hacerla, todo el trabajo tuvo que ver justamente con eso, con ver, bueno, si el teatro es espacio, el cine el audiovisual claramente pone el tiempo ahí en juego, como diría Tarkovsky, no es esculpir el tiempo, es trabajar con materia, con registro de tiempo y jugar con eso como materia. Y este cambio de eje modificó la pieza un montón, ¿no? Creo que es una reacción muy rápida y muy inteligente en un punto y tiene que ver básicamente también con trabajar. De repente veíamos que no se iba a poder trabajar, ¿no? Por mucho tiempo, la gente que nos dedicábamos a... Y Bárbara e Irene se les ocurrió esta idea que no es justamente filmar obras de teatro, sino ellos utilizaron un verbo que me parece muy pertinente, que es reimaginar. Reimaginar para el nuevo medio eh, algunas de las obras que habían estado en cartel. Ellas presentaron un proyecto a HBO, el primero era más grande, luego quedó un poquito más pequeño, entonces al final fueron solo 6 obras, y se armó esto con el deseo, ojalá, de que haya más temporadas, no lo sabemos, igual no. Creo que también se pudo hacer justamente por el confinamiento, porque estaba esta, esta demanda de contenidos tan grande en toda la gente y esta falta de contenidos en las productoras y de repente llega esto que ya está casi armado, digamos que ya tienes las ideas, los textos, ya está ensayado. Lo que hay que hacer es todo el otro trabajo de transposición que fue realmente fascinante, pero se filmó en muy poquitos días, se hizo en 3 días de rodaje, lo que sí tuvimos mucha preproducción, ¿no? Y entonces un poco la idea era poder repensar esos materiales que habían nacido para la escena, repensarlos para la televisión. Y de alguna manera que aquello funcionara como plataforma para que los textos teatrales que sí mantenían más o menos similitud con cómo habían sido concebidos para el teatro, eh, tuvieran muchísima más difusión, ¿no? Porque la televisión sí que es un medio masivo. Y creo que estuvo buenísimo porque las obras que eligieron eran todas muy distintas y también el tipo de relación que elegimos con la consigna, digamos, con la idea de reimaginar, en cada caso fue muy distinto y para mí fue muy inspirador hacerlo y verlo también. No tenía una voluntad de reemplazar el teatro, y de llenar el hueco que el teatro... En todo caso, yo lo que sentí como motor principal del comienzo del proyecto es de qué trabajamos, hagamos algo para trabajar, ¿no? Ahora, digamos, la sensación de los cuerpos, esta intervención tan violenta de la norma sobre los cuerpos, separándonos y tapándonos el rostro, eh, se parece bastante se parece poco a la democracia. Eh, evidentemente, estamos en una democracia y estos tiempos tan raros nos ponen en esta circunstancia tan curiosa, pero así como, digamos, lo mismo que le hacen al teatro, en un punto no hay teatro y también te diría no hay vida, digamos, no hay sociedad, ¿no? Estamos así separados, eh, obligados a una serie de acciones que
que se parecen más a una pesadilla del control y que a la vida, ¿no? Eh, Tanto es así que lo que ha despertado esta época es una especie de goce en cada ciudad, mucha gente en la cuestión del control, ¿no? En señalar si alguien va sin mascarilla, es muy curioso como yo soy muy distraído y a veces me olvido la mascarilla, ya creo que no, ya la tengo integrada, pero también me la olvido adentro de mi casa. Eh, digamos, es algo que me pasa. Me he dado una ducha con la mascarilla y me he dado cuenta ya con la mascarilla mojada. Pero me ha pasado 2 o 3 veces que por la calle me lo han y siempre me han dicho la mascarilla y siempre es de un modo muy, muy horrible, ¿no? Como, ¿dónde está el amor, no? Porque al final se supone que uno diría eso por cuidar al otro y por cuidarse, pero por cuidarnos como grupo. Y en realidad la idea de grupo está totalmente violentada ahora mismo, ¿no? Por eso también creo que es importante recordar que el teatro es otra cosa, porque vivir es otra cosa también, ¿no? Y porque siempre que tomo distancia acerca del trabajo y lo miro, pienso, todo lo que uno entrena en el teatro viene bien para la vida, ¿no? Es lo que uno tiene que entrenar para la vida, porque al final lo que entrena es convivencia, es intentar entender otras lógicas, reconocerlas como construcciones, poder moverlas, ver realmente de qué modo llegar al otro, ver también que cada uno y cada una es distinto y que es importante también no lo que yo crea, sino el modo en el que podamos comprendernos, ¿no? Bueno, una serie de cuestiones que a la hora de convivir y de estar en el mundo son fundamentales. Por eso creo que el teatro en las escuelas vendría súper bien, ¿no? Como entrenamiento, que todo el mundo tenga que pasar por la situación escénica, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que decías, creo que son ahora mismo tiempos, eh, digamos, que estamos en una democracia intervenida por lógicas no democráticas. Y que esto nos afecta gravemente y que yo creo que nos vamos a dar cuenta de las heridas de guerra según pase el tiempo, ¿no? Porque se ha puesto, digamos, se han tomado en cuenta unas cuestiones muy importantes que tienen que ver con la salud física, pero nos hemos olvidado del alma, nos hemos olvidado del pensamiento, ¿no? Y de la necesidad del goce, ¿no? Y de lo tremendamente eh, contrario a la vida contrarias a la vida que están siendo todas estas normas. Entonces yo creo que habría que matizarlo. Ahora mismo, por ejemplo, que sigamos por la calle con mascarilla, es claramente una marca, ¿no? Una marca de sumisión, de dominación, de aceptación pasiva de una norma bastante discutible en términos científicos, ¿no? Ir caminando por la calle al aire libre, ahora mismo, lo de la mascarilla ahí es un poco excesivo. Digamos, por lo menos se puede discutir. Y sin embargo, ahí está, ¿no? Y ahí estamos con eso. Nada, a mí me pasa, por ejemplo, yo voy al retiro a leer bastante y me dejo la mascarilla para no pelearme con la gente que está ahí contratada para decirme que me tengo que poner la mascarilla. Y entonces sentir que tiene sentido su vida, ¿no? Su sueldo. Y yo estoy solo, sin nadie alrededor, entre los árboles, con mi libro, ¿no? Pero una vez me pasó, una vez discutí, digo, bueno, ya paso a discutir y esto, claro, esto no se parece a ninguna democracia, ¿no? Yo creo que esto también pasará y que también percibo en la gente como una cierta impaciencia y creo que se irá moviendo esto. También sé de gente que está estudiando cuestiones con la limpieza del aire para poder permitir tener el aforo completo, pero incluso lo de la mascarilla, digo, creo que en unos años o en un año la cosa
podremos volver, se dará este renacimiento tan deseado y habrá fiestas y nos tocaremos y iremos al teatro. Eh, y lo que sí creo que ya lo noto en las funciones que me toca hacer, horribles con la interferencia esta de la mascarilla y todo, que esta falta lo que ha puesto en primer plano es una condición fundamental del teatro, que es la cuestión ritual, ¿no? La cuestión justamente esta de estamos acá haciendo esta actividad juntos y juntas, ¿no? Que esto parece una obviedad, pero hasta antes de la pandemia lo principal, digo, lo que aparecía siempre como cuestión fundamental del teatro, o casi siempre, por supuesto hay siempre excepciones por suerte, es la cuestión del entretenimiento, ¿no? Que es una lógica más del mercado, ¿no? De que sea divertido, que se venda, que venga gente. eh, y una obra puede ser entretenida, pero también una obra puede ser muy aburrida y maravillosa, ¿no? Como trabajar justamente con el aburrimiento como cuestión. Entonces ahí poner lo que no pierde, digamos, lo que aparece como, digamos, si puede haber una obra en donde el entretenimiento no sea su condición sine qua non, es que la materia específica del teatro tal vez no sea el entretenimiento, sino justamente la cuestión está del encuentro y del rito. Y me pasó la primera función que hicimos de las canciones después de la pandemia, que fue en Palma. Ahí se percibía claramente una cuestión casi religiosa, ¿no? Bueno, que justamente religión viene de religar, de unir, ¿no? De reunir. Había una especie de goce en los cuerpos de haber vuelto a este lugar donde estamos juntos y además las canciones tienen un momento en el intermedio donde la gente suele contagiarse de lo que está sonando y se mueve, y entonces había gente llorando y se armó realmente una catarsis con todas las letras, pero que no tenía tanto que ver con la obra en sí. La obra lo estaba posibilitando, pero era sobre todo el dispositivo, ¿no? El recordar que el teatro es eso, ¿no? Que el teatro, vemos que la potencia del teatro es eso, el poder encontrarse, mirarse y sobre todo hacer algo juntos con gente que no conoces, ¿no? Con, con gente que a lo mejor, con la que a lo mejor discutirías mucho, no tenés nada que ver, y sin embargo, algo de lo humano se encuentra ahí, ¿no? Y creo que esta cuestión, que para mí es el corazón del corazón del teatro, es como si la prohibición nos hubiera reenfocado la mirada hacia lo realmente esencial del, del medio expresivo que es el teatro, ¿no? Cuando digo teatro, digo lo escénico, ¿no? También, ojalá la pandemia nos diluya estas distinciones entre teatro, música y danza, ¿no? Porque creo que también si lo pensáramos como lo mismo, en realidad es lo mismo. Y que un actor que sea, o actriz que sea músico, o que sea bailarín, siempre va a ser mejor. Quiero decir, es que en realidad es lo mismo, se trata de poder trabajar con, con la mirada y para la mirada, ¿no? De saberse como construido, sí, creado un poco por la mirada, ¿no? Y eso pasa tanto en la música en vivo como en la danza, como en el teatro, ¿no? Que es un momento interesante también, porque así como yo creo vehementemente este no que te dije antes, no es teatro, me encantaría debatir con alguien que considere que sí, ¿no? Para también, a lo mejor, entender algo mejor de este tiempo. También pasa algo generacional. Yo ya tengo 46 años y trabajo, me escribe gente muy joven y veo que las lógicas son muy distintas y que el modo de relación con lo mediado es otro. Eh, Y entonces, mientras afirmo, por otro lado estoy pensando, ¿será así? ¿No? O a lo mejor, eh, o a lo mejor acá están haciendo una deriva nueva que redefinirá la palabra teatro en un futuro. No lo sé. Eso es lo que me gustaría agregar también. La propia negación de lo que he dicho, dialectizarlo un poco.